El Congreso ya ha comenzado el análisis del paquete económico 2020. Trabaja con presión porque, por un lado, tiene la mirada puesta de los mercados internacionales y de las calificadoras para que no haga cambios que alteren o vayan a afectar la estabilidad que está proponiendo el propio documento que envió el Ejecutivo. Pero por otro lado, también presiones fuertes de los gobiernos estatales, de municipios, que tratan de influir para conseguir mayores recursos para sus estados, para los municipios. ¿Dónde están los nudos de este paquete económico que ha sido calificado por el gobierno como conservador, mientras que las calificadoras le han señalado que está construido sobre 3 supuestos demasiado optimistas? El que se refiere al crecimiento económico, a la tasa, a la meta de crecimiento, el de el nivel de recaudación y de la producción petrolera. En medio de estos 2 factores es donde está buena parte de los nudos de un presupuesto que, de acuerdo con las prioridades del Ejecutivo, se dedicará fundamentalmente a los programas de combate a la pobreza, educación y salud. ¿Podrán cuadrar el círculo los legisladores de un presupuesto que deja muy poco margen de maniobra y que, a pesar de que cada año crece más y tiene mayores recursos, alcanza menos porque la cobija presupuestal tapa menos la multiplicación de necesidades y demandas de este país? Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a dar algunos datos sobre el paquete económico 2020 para volver aquí al foro, analizarlo y sobre todo tratar de desmenuzar en dónde están los nudos del presupuesto. Vamos pues. El Congreso está metido de lleno en el análisis del paquete económico 2020, con poco margen de maniobra para modificar partidas que son escrutadas de cerca por los mercados y en espera de una sobrecarga de demandas de recursos de los estados y municipios, universidades y pensiones. La Comisión de Hacienda trabaja con expertos y representantes de organismos de la sociedad civil para cuadrar el círculo del presupuesto y explorar fórmulas para monitorear su aplicación en un contexto de austeridad y recursos escasos. Entre sus prioridades, el gobierno de López Obrador pidió al Congreso aprobar $500 millones de pesos al combate a la pobreza, a través de 25 programas de bienestar que, junto con educación, tendrán la mayor dotación de recursos. Pero el margen del Congreso, por ejemplo, para subir el precio del petróleo, será acotado y estará condicionado por Hacienda, si contrata las coberturas petroleras. Posiciones. 1. 2 de las agencias de calificación crediticia más importantes del mundo, Fitch Ratings y Standard & Poor's, advirtieron que los supuestos macroeconómicos con los que se construyó el paquete económico de 2020 son optimistas y se corre el riesgo de que no se logren las metas esperadas de ingresos y el superávit primario. 2. El paquete económico proyecta un precio de la mezcla de $49 por barril, el cual fue calificado por el titular de Hacienda, Arturo Herrera, como extremadamente conservador. 3. El PAN estudia la viabilidad de bajar la carga impositiva en 23 municipios fronterizos con países centroamericanos a iniciativa de Morena, que presentó la semana pasada dicha iniciativa en el Senado. ¿Qué alcances y qué posibilidades tiene el paquete económico 2020? ¿Dónde están los principales nudos del presupuesto del paquete económico 2020? Solamente algunos ejemplos antes de entrar a la discusión de fondo del tema. Uno, por ejemplo, el crecimiento que ha habido en los últimos años de las obligaciones para las pensiones, que es muy probable que en 2020 consuman cerca del total de lo que se recaude por el IVA. Un segundo tema tiene que ver con la cantidad de recursos que se destinarán al combate a la pobreza, cerca de $500 millones de pesos, sobre un presupuesto en el que la meta de crecimiento es un estimado y no hay claridad, incluso para algunos hay demasiado optimismo respecto de las cifras oficiales. Quiere decir esto que responde a el planteamiento
del gobierno de López Obrador de comenzar a repartir antes que crecer. Y tercero, por supuesto, lo que vayan a decidir los legisladores respecto del precio del petróleo, que, como sabe, después del reciente ataque a una refinería en Arabia Saudita, ha registrado su mayor alza desde los años 90, y eso puede ser una tentación para que los legisladores modifiquen el precio propuesto en el documento que recibieron del gobierno, aunque la Secretaría de Hacienda advierte que va a seguir muy de cerca que no se hagan una modificación que implique riesgos por la sobreestimación de los datos. Como le decía, en efecto, ya en San Lázaro, el Congreso, la Comisión de Hacienda y Presupuesto han comenzado a analizar el paquete económico. De hecho, mañana estaba programada la comparecencia del secretario de Hacienda para la glosa del informe, y fue cancelada por los problemas que está habiendo ahí en la dictaminación o el intento de dictaminación de la reforma de la ley secundarias de la reforma educativa y los bloqueos y los amagos de bloqueos de la CENTE. Pero, en efecto, el curso del análisis del presupuesto está ya en marcha, y la verdad es que los legisladores, con muy poco margen de maniobra, tienen grandes retos, que es acabar de cuadrar los números del gasto y de los ingresos del próximo año. Me da muchísimo gusto que esté conmigo para entrar a este tema Héctor Villarreal, presidente del CIEP y además profesor investigador de la EGAP. Muchas gracias. Al contrario, Héctor, un placer. Pepe. Yo sé que vienes corriendo, porque sé que vienes corriendo además de San Lázaro, que vienes del Congreso. Ya sé que estás metido en eso, además eres de los que traes números, en efecto, claros de un presupuesto complicado, en el que en efecto creo que en eso nadie está en desacuerdo en decir, o nadie nos cuestionaría si decimos no hay margen de maniobra. Yo creo que es reducidísimo. Es muy poco el margen de maniobra. Hubo una priorización y tuvo sus efectos. Una priorización. Empecemos entonces por la priorización, que me imagino que ahí es donde están buena parte de los nudos. Sí. Mira, déjame, Pepe, por favor, partir el análisis muy rápido en dos. Ajá. Había un marco macro que en particular para el 2020 nosotros lo vemos bien. Está ahí la duda que si los números muy optimistas. Mira, esa ha sido la crítica de las calificadoras y de buena parte de, digamos, las reservas de los mercados. Las cifras, los estimados de crecimiento. Pero si te pones a ver, Pepe, los mercados no lo tomaron mal. No, fue bien recibido, es cierto. Y realmente... Pero con cautela, ¿dirías cautela o no? Sí, completamente. Okay. Y yo creo que es una cautela que ahorita me gustaría tratar de explicar por qué. Pero la entrada, el marco macro con el que están previendo el 2020, yo creo que son cosas muy razonables. Puede ser que el crecimiento esté por el lado optimista, pero en última instancia no es un número descabellado lo que están diciendo. No es un número descabellado, y te vas a las otras variables, que producción de petróleo, pues es que ya entran los privados, a lo mejor también un poco optimista, pero no demasiado. Tipo de el precio de la mezcla incluso muy conservador, tipo de cambio, bueno, hasta tasa ahora de lo interés. pueden modificar en el Congreso, ¿eh? Claro, que va a estar la tentación de decir, pesquemos, pero fíjate a pesar de que lo están vigilando, yo creo que de cerca y con un monitoreo estrecho de los mercados. ¿Sabes lo que pasa, Pepe? Realmente proyectar el precio de la mezcla es complicadísimo. Si lo tratas de hacer como un ejercicio serio, porque en corto plazo puede ser muy volátil. Y no te vayas tan lejos, mi estimado. En la última semana tuvimos 2 eventos de bastante magnitud en dirección contraria. El que mucha gente escuchó, el famoso ataque de drones, Arabia, que luego resultó que no eran drones, sino unos proyectiles, que ahí está, y que obviamente te pone presiones al alza, pero igualmente 2 días antes había ocurrido un auto show en Alemania, donde se ve cómo los modelos eléctricos probablemente lleguen antes de lo previsto.
Esa no era una buena noticia para la industria petrolera. No, claro. Entonces, la hace ver obsoleta, vaya. La verdad. Sí, claro. Entonces dices, ¿cómo incorporas dos cosas de esa magnitud en un pronóstico? Lo bueno es que esta tentación de otros tiempos de decir simple y sencillamente pon más cara a la mezcla, ya el efecto que te da es muy chiquito, porque recibes más dólares por el petróleo que exportas, pero te cuesta más dólares la gasolina que importas. Se compensa, Queda un saldo positivo, pero es muy pequeñito. Sí, ya no es el recurso para ajustar el presupuesto de antes. Creo que no. Eso está claro. Creo que no. Llama la atención, y yo te decía, nosotros vemos el marco macro para el 2020 bien. Los siguientes años sí preocupan algunas cosas, y en particular que abren espacio fiscal asumiendo ahí sí una explosión en la producción petrolera muy importante. Habrá que ver si ocurre. 2, están asumiendo que la tasa de interés en el país va a la baja a una velocidad importante y que esto permitiría que el servicio de deuda te baje, lo cual a su vez te abriría algo de espacio fiscal. Bueno, hoy tienes una reducción que me imagino que están a estar felices de la Reserva Federal de Estados Unidos, otra vez 25. 25 puntos, Y que eso te da margen alienta, para que nosotros bajemos, exacto. claro. Da margen para bajar también nosotros, así es. Sí. ¿Hasta dónde estas bajas van a perdurar en los siguientes 3, 4 años? Yo creo que es algo que podríamos discutir. A mí me llama la atención, Pepe, que las proyecciones de crecimiento en recaudación son muy modestas. ¿Y por qué me llama la atención? Ese es dato, porque además ha sido de los puntos, digamos, también centrales para la confección de este presupuesto, el incremento. Supuesto. ¿Y cómo viene toda esta, que a lo mejor no fue exactamente una miscelánea fiscal, pero sí califica, creo que sí, porque vienen muchos cambios, pueden parecer pequeños, pero son muchísimos. Entonces dices, a ver, ahora, si te pones a verlo, como Secretaría de Hacienda, pues tú no controlas la producción de petróleo, tú no controlas la tasa de interés, pero al menos indirectamente sí controlas la recaudación. Uno pensaría que debe convertirse en la variable ancla para cómo empezar a abrir espacio fiscal, y eso es una de las cosas que falta ahí. Pero a ver, ¿dónde está digamos, la mayor apuesta de la recaudación? ¿En la parte de evitar la evasión o en lo que llamas miscelánea fiscal, que sí, trae desde incorporar productos que estaban fuera, como por ejemplo los de las plataformas plataformas digitales? ¿Cuál de los dos? ¿Dónde está el acento? Un poquito por las plataformas digitales. Por evasión se habla muy poco, incluso llama mucho la atención. Entonces la cifra que dieron, 146 mil millones rescatados de una menor evasión fiscal, ¿eso no está considerado dentro del presupuesto? Mira, lo que te puedo decir es que nos llamó la atención que para el próximo año, por ejemplo, lo que viene en el documento de Hacienda es una recaudación menor por IVA. Estás haciendo todo esto de los factureros y tratando de apretar. Bajaron incluso la recaudación proyectada con respecto a 2019. Creemos que está subestimada, Pepe. O sea, déjame decírtelo. Me llama mucho la atención porque... Subestimada. Muy probablemente... Oye, casi nadie ha manejado ese punto, ¿eh? Te lo estoy hablando con modelos de 100. O sea, con proyecciones de nosotros, decimos, tranquilamente deberían de ir por 2 décimas más. En la medida que tu administración tributaria apretara, en lugar del 3.8 deberías de estar pensando sin mucho problema en un 4.2, en un 4.3, que si sumas la subestimación y lo que pudieras en un momento dado, pero aquí ya caes en territorio del SAT, ganar por administración tributaria, casi pudiéramos hablar, Pepe, de 4 décimas de punto, medio punto más PIB, que te hace una diferencia. A ver, ¿cuánto medio punto de PIB? 130 mil millones de pesos. Es, digamos, casi un 30% de lo que se quiere meter al combate a la pobreza, ¿cierto? Mira, están hablando de medio billón.
Pues sí, sería como, ponle como un 25%. El problema es que ahí combate a la pobreza no deja de ser muy transversal. Entonces, ahorita que entremos a gasto, platicamos de eso, porque sí hay una reclasificación que no deja de llamar la atención. Pero entramos con ese margen macro, entramos con esos ingresos, llamó por ahí la atención que el superávit primario se bajó un poquito, en lugar de pensar en 1, se está pensando en un 0.7. Nadie lo castigó. No, por supuesto que no. A ver, más aún, de repente he escuchado opiniones muy disparatadas que dicen es que realmente nuestro sistema estaría sano si el superávit primario pudiera cubrir todo el servicio de la deuda. Es un disparate eso. O sea, eso digamos, es para... Matas al sistema fiscal. No, y no ocurre. O sea, no, y realmente un 0.7 también recuerda que vienes de un año de muy bajo crecimiento, tú quisieras una política más contracíclica. Es decir, ¿sabes qué? Pues está meter medio dinero, fría inyectar la economía, al mercado interno. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí fue un superávit. Ahora, ahí hay un punto, déjame unirlo. La reducción de las expectativas del superávit a 0.7 y no 1, como se había llegado a decir, o un poco más de 1, junto con privilegiar los programas de combate a la pobreza, tú dices que son transversales, al tiempo que al financiamiento pues tendrá que ajustarse a los niveles de crecimiento. Estamos también detrás, digamos, de otra filosofía política, desde otro punto de vista, un poco lo que ha estado subrayando el gobierno del observador. Vamos a repartir antes incluso que crecer, a diferencia de la fórmula anterior. Primero crecemos y luego repartimos. ¿Es correcto esta apreciación o no? No lo sé. Mira, y gran pregunta. Nosotros observamos 4 claros ganadores en este paquete. Ajá. Y déjame empezar por el primero, quizá el más cuestionable, porque fue un ganador involuntario. Estoy hablando de pensiones, Pepe. Pensiones, ya me los he escuchado alguna vez, pero si tú lo ves en este paquete económico, es una tragedia. Se llama un ganador obligado prácticamente. Es un ganador obligado, lo dices muy bien. Una vez que incluyes las no contributivas, estamos hablando de gastar 4.2% del PIB. 4.2% del PIB. Me parece que tú traías el dato, que eso corresponde más o menos a lo que se recauda de IVA. Es lo que se recauda de IVA y te faltan 100,000 millones de pesos, Pepe. O sea, es toda la ni recaudación. siquiera lo cubres. No. El total de IVA que el 2020 recaude el Estado todavía va a tener que poner 100,000 millones de pesos más. Y déjame decirlo, esto, y quiero ser bien claro, bien enfático, Pepe, es una tragedia. Para las finanzas públicas, esto es una tragedia. Porque además es hiperregresivo, está concentrado en 1,5 millones de personas, la tajada del León, tiene muchos problemas. Proyecciones de Hacienda, puede llegar al finales del sexenio al 5%. Proyecciones de CIEP, una vez que metes la no contributiva, pudiéramos estar hablando en el año 2030, asumiendo un crecimiento relativamente sano de la economía de 2.75, proyecciones de CIEP, en el 2030 podemos llegar a 6.1% del PIB. 6.1%. 2030. A ver, 2030. 6.1 en 2030, al mismo tiempo que hoy una interesante encuesta que se difundió a lo largo del día, no sé si la escuchaste, la mayoría de los jóvenes esperan que los apoyen y los mantengan cuando alcancen su retiro. Eso. Si esta cifra es cierta, hay que empezar a decirles que no está tan claro. Estoy de regreso en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del presupuesto 2020. Fíjese este nudo. Uno de los ganadores, dice Héctor Villarreal, es obligadamente las pensiones, donde se ha cargado la obligación del Estado para poder mantener los fondos de retiro de los trabajadores. Al mismo tiempo que quizá uno de los perdedores, de los más grandes perdedores de este presupuesto, está justo en el lado inverso de la pirámide, ¿no es cierto, Totalmente, Héctor? Pepe. Es decir, Primera infancia. Primera infancia y programas de atención
digamos, a la mujer, directa o indirectamente. Sí. Sin duda. Nos pega muy duro y mira, Pepe, aquí en cuestiones de economía intergeneracional nos tenemos que meter a una discusión. Yo no tengo nada contra retiros dignos, etcétera. Hay que ver si son financieramente justos. Pero lo que está pasando con niños es una tragedia, porque no podemos encontrar en este presupuesto el dinero para armarles un programa de primera infancia. 50,000 millones de pesos. Que para la gente puede decir, oye, es que es muchísimo. Sí, señor, pero ¿saben cuánto es? 5% de lo que estamos gastando en pensiones. 5%, Pepe. 5, o sea, lo que destinarías a primera infancia, que además casi todos los, digamos, los señalamientos es que son los dineros es el dinero mejor gastado, invertidos, ocupan solamente el 5% del volumen total de las pensiones en este país. Y no lo tenemos. Entonces, y donde ahorita como país nos deberíamos de estar planteando un programa de primera infancia moderno, transversal, que te cubra educación, desarrollo cognitivo, motriz, salud, todo lo pudiamos costar con 50,000 millones de pesos. Y además que han sido de los temas más impugnados por las propias mujeres. Claro. Estancias infantiles. Sí. Estancias infantiles, escuelas de tiempo completo. Las estancias infantiles tienen que evolucionar de lo que era una guardería clásica a un centro de desarrollo infantil. Pero claro, no es tan caro, Pepe. Ahora, en áreas donde no hay por población, que está muy pulverizada esto, pon algún programa condicionado donde vas a hacer una transferencia, pero le dices a la señora, ¿sabe qué? Me tiene que llevar el niño a la clínica, le tiene que dar tales suplementos y lo voy a formar a usted papá, a usted mamá, en esta serie de actividades para que su bebé juegue. Pero además, terrible, tú estás manejando un dato, 6.1% pueden llegar la carga de pensiones en 2030, al tiempo que los que hoy tienes, digamos, yendo a la primera infancia, pues van a ir avanzando hacia el mercado, al mercado laboral y finalmente son los que van a sostener esas pensiones, con lo cual digamos que el reto es doble. O triple, porque hay un elemento que de repente sacamos del análisis. A ver, la tasa general de fecundidad en este país se está cayendo a una velocidad bien rápida. Si tú dejas de tener todos estos apoyos de género para el mercado laboral, no podemos ver el futuro, pero hay riesgo que la tasa todavía caiga más rápido. ¿Qué implicaría eso, Pepe? ¿Qué estás pidiendo? Que no hay quien pague. Pues no, que no hay quien pague, para decirlo no hay así quien en pague simple. Las pensiones. O te va a quedar una base bien chiquita en la pirámide. Y una base arriba. Grande, con N carencias, con N problemas, y ahí nuestras inversiones como gobierno, pues yo creo que dejan mucho que desear. Dentro de los ganadores, ¿quiénes te parecen ganadores adecuados? Bueno, yo no sé si utilizaría la palabra adecuada y ahorita me explico por qué. Hablábamos de este ganador involuntario de las pensiones. Hay otros tres. Primero, los programas prioritarios del presidente. No quiero doble contabilizar porque uno de esos programas es precisamente la pensión no contributiva, que a lo mejor no es el meollo del problema. El problema está en las contributivas. A lo mejor lo platicamos cuando me vuelvas a invitar. Pero están otros programas prioritarios del presidente que son cuestionables. Por ejemplo, está toda esta transferencia directa para los muchachos que estudien prepa. Y hay voces. Las becas Benito Juárez. Las becas Benito Juárez para educación media. Pero de repente alguien dice, tú le quieres dar becas a muchachos de decirles 8, 9 y 10, cuando para combate a la pobreza traes todas estas carencias, ¿realmente es lógico? No lo sé. Sí, pero ahí está planteado otro nudo. Otro nudo, sí. Y sigue la mata dando. Está el programa Sembrando Vida, que dice, a lo mejor la idea no suena tan mal, pero tiene sus elementos bien extraños, Pepe. Por ejemplo, primero, no sé si recuerdes, Sembrando Vida no está en la Secretaría de Agricultura, está en la Secretaría de Bienestar y es una transferencia directa. Ajá. En el 2019, en este año, estuvo tan mal planeado el programa, se empezaron a dar transferencias, resulta
que nuestros viveros no tenían la capacidad de producir arbolitos maderables y frutales Para abastecer. lo que el programa que estabas dando. Entonces dices, caray. Algo no está. Algo no salió ahí. A ver, si hay programas de planeación. Yo creo que, o de improvisación severos. Seguimos con sembrando vida. Tú dices, le quité dinero a la Secretaría de Agricultura, se empiezan a quejar pequeños productores, pero en segmentos bien interesantes que querían exportar. ¿Qué crees? Con todos estos recortes ya no hay personas que me certifiquen o la fila está larguísima. Para poder contar con el requisito que Para te permita exportar. Entonces alguien dice, a ver, tú le estás dando una transferencia a alguien que no puede plantar arbolitos porque no producimos para el vivero, pero le recortaste estos apoyos a un sector quien tiene exportador y capacidad de para producir. traer recursos y divisas al país. Exacto. Dime cómo le va a ir a la economía con esos enroques. Construyendo futuro. ¿Qué opinas? Bueno, A ver, ahí la pregunta es qué va a pasar después del primer año. Y empieza, mira, hubo un recorte, hay una parte que quedó en la Secretaría de Educación, pero el programa principal que estaba en Secretaría del Trabajo se recortó. Hay críticas interesantes por ahí. Las reglas de operación no están claras. El padrón de beneficiarios no está claro. Si tú le hicieras a la Secretaría del Trabajo una pregunta de buena fe, a ver, señora secretaria, ¿me pudiera proporcionar un padrón de quién está en este programa? No tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, aquí hay una pregunta muy de fondo, Pepe. Estamos desmantelando funciones clásicas de un Estado social por estas transferencias directas. ¿Es eso bueno o malo? Pues yo creo que el tiempo y evaluaciones rigurosas lo dirán. Ahorita pareciera que hay ganadores y perdedores. A ver, estás desmantelando el Estado social cuando lo que necesitabas, independientemente de las transferencias, era fortalecer a las viejas instituciones que han sido los pilares, digamos, el ISSSTE y el IMSS, las más importantes. Bueno, IMSS e ISSSTE, hay donde ves chiquitos, modestos, pero traen incrementos presupuestarios. Pequeñitos. Sí. Pero, fíjate, es la parte que te sirve al mercado formal. Irónicamente, hay una iniciativa de ley ahorita en San Lázaro para universalizar los sistemas de salud pública y todos los sistemas que atenderían a las personas que no están en el sector formal, sus incrementos presupuestarios fueron casi nulos, son una de nada. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la lógica completa? No está cuadrando, vas a tener asignaciones, digamos, fuera, directas, sin intermediarios, de apoyos sociales al mismo tiempo que es menor el incremento en IMSS y ISSSTE, que son los que atienden a la población formal. ¿Es lo que entiendo? IMSS e ISSSTE sí suben, pero lo que serían todos los sistemas para atender a la población que no está en la formalidad, ahí casi no aumentó, fue casi cero. Pero tienes una iniciativa de ley ahorita en Congreso que en teoría lo quiere universalizar. Entonces no hay un apoyo presupuestario para eso. Dos ganadores más, seguridad pública, creo que era un reclamo popular, ahí hay poco que decir. El otro, que quizás también sea el más polémico, porque está este problema de las pensiones, pero ellos pudieran decir, ¿sabes qué? Esto es una obligación legal, punto. Pemex. Y Pemex, no, a ver, está teniendo, y a veces la opinión pública no es tan fácil verlo, está teniendo un triple apoyo. Tuvo una reducción en el derecho de utilidad compartida, es decir, un régimen fiscal más benéfico. Y tiene, por otro lado, el gobierno federal le paga en gran parte sus pensiones con gasto corriente. Y el tercero, de la poca inversión pública que hay en el paquete, en infraestructura, la tajada se la lleva Pemex. O sea, les quitan carga fiscal al tiempo que les incrementan o concentran ahí buena parte de la infraestructura. Y ahí están también los grandes perdedores. En gasto en infraestructura. Claro, no, los grandes perdedores, al tener estos ganadores, el espejo son los perdedores. Gasto en infraestructura sigue cayendo. Gasto en salud, pues no perdió, pero lo que ganó
su porcentaje mantiene. con respecto al PIB se mantiene. A pesar del crecimiento de las enfermedades crónico-degenerativas y el envejecimiento de la población. Por supuesto. Y de ser una bandera del presidente, pues sabes que resulta que para esto pues no nos alcanzó y no sabemos qué vamos a hacer ahí. Secretaría de Agricultura, Secretaría de Medio Ambiente. Medio ambiente durísimo. Durísimo. ¿Sabes qué? El recorte ahí es brutal. Sí. Y en general los ramos administrativos, o sea, los sigues apretando y todo esto va a tener pues consecuencias. Y ahora, además de todo esto, el reto de ver si en efecto, como ha prometido el actual gobierno, en el proceso de este primer presupuesto totalmente del gobierno actual, puede pasar sin moches en el Congreso. Tú sabes que siempre es una tendencia, una tentación, ¿no? A partir de los reclamos y las demandas de los propios legisladores. Esperemos que lo logren, ¿no? Y ahí yo creo que hay un esfuerzo de contención serio, ojalá que lo logren. O sea, esto del combate a la corrupción, yo creo que es algo en lo que todos debemos de estar de acuerdo. Sin duda. Los detalles, no necesariamente, pero sí, yo creo o sea, ni el cómo, ni la letra chiquita en muchos casos, pero es el objetivo. Es un tema importante y yo creo que es algo que en población abierta va a tener un apoyo enorme. Ahora, ¿qué estamos viendo con este sistema fiscal? Hay muchos cambios, sí. O sea, yo creo que dentro de los límites, Pepe, del gasto ineludible, cosas en las que no se pueden dejar de gastar, etcétera, creo que sí hay un intento de decir esto va a ser diferente, pero también hay cosas que incluso no dejan de ser curiosas. Por ejemplo, el documento es muy explícito en que se espera que la inversión, que el crecimiento venga por inversión del sector privado. Bueno, a ver, ese punto no nos va a tocar, no nos va a dar tiempo de tocarlo, pero a ver, en efecto, ¿crees hay una nueva relación con el sector privado? ¿Un mayor acercamiento? ¿Un reconocimiento de que dependen de él para el crecimiento? Creo que hay un viraje altamente pragmático que yo en principio aplaudiría. Se nota mucho en el sector energético, que estuvo muy ideologizado. ¿Podrías calificarlo un poco así, el presupuesto? ¿Presupuesto que quiere reflejar el cambio con un viraje pragmático? Creo que... ¿A riesgo de ser reduccionista? A riesgo de ser reduccionista, creo que todo presupuesto es político, creo que estamos ante un paquete muy político, muy político. Ya me voy. Muchas gracias. Empezamos con economía y terminamos en un paquete súper político. Héctor Villarreal, muchas gracias. Un placer haberte tenido. Te lo aprecio mucho más. El esfuerzo de venirte desde San Lázaro acá, después de la reunión que tenías allá. De verdad que muchas gracias por tu esfuerzo. Nos vemos pronto y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.